Estamos nuevamente encontrándonos por este canal. Es maravilloso lo que Dios hace. Es maravilloso lo que Dios se muestra cuando nosotros tenemos en Él puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. Por eso nuestro mayor deseo, como siempre lo decimos, es que en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tus proyectos y en tus planes, la manifestación de nuestro Dios esté obrando en cada uno de tus asuntos y puedas salir airoso de todas esas situaciones en las cuales muchas veces nos encontramos. Por eso, en este tiempo no hay nada mejor que la palabra de Dios, porque la que nos instruye, la que nos fortalece, la que nos anima, la que nos guía, la que nos da esa voz de aliento que necesitamos y es la que nos perfecciona cada día más en Dios. Por eso, nosotros damos gracias a Dios porque en Él nos sentimos seguros, en Él nos sentimos cubiertos, guardados, cuidados. Por eso vamos a seguir escuchando, leyendo y viendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Vamos a leer la palabra de Dios en este día, que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del versículo 7 al versículo 10. Así que te invito a compartir esta palabra conmigo. Dice la palabra así: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, dice la palabra de Dios. Por eso hemos titulado en este día palabra que da vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre ha sido la manifestación en esta humanidad, desde que Dios creó los cielos y la tierra, para que podamos tener la manifestación divina del cielo en la tierra. Por eso la palabra de Dios es la que nos alienta, nos ayuda y la que nos hace experimentar cosas maravillosas. Cada vez que vos y yo vamos a buscar de esa palabra es la que va a ir formando en nosotros el carácter y va a ir formando en nosotros la fe, la esperanza, la confianza que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Es en vos y en mí lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Quiere llevar a cabo aquellas cosas que tal vez durante mucho tiempo hemos estado creyendo que no iban a suceder, que no iban a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta manifestación en el pueblo de Israel, como estábamos viendo, había provocado, porque se estaban refiriendo a ellos, a que estuviesen como huesos secos en un valle. Esta manifestación que había venido sobre ellos, que había provocado ese momento o ese tiempo en el cual estaban viviendo. Entonces Dios, a través de este profeta, quiere hablar al pueblo, a la nación que estaban en cautiverio, esa nación que estaban exiliada, aquella nación que estaban bajo el yugo de Babilonia, esa nación que estaba perdiendo un montón de cosas, tanto espirituales, materiales, sociales, esta nación que estaba sintiendo lo que estaba sucediendo en opresión, en dolor, en angustia. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Estas personas en un momento de su vida se sentían secos, se sentían sin vida, se sentían como huesos secos, pero dice la palabra secos
en gran manera. Entonces quiere decir que en ellos no había aliento de vida, en ellos no había fuerzas, en ellos no había capacidades a desarrollar, en ellos no había esperanza, no había confianza. Todo eso estaba sucediendo en el pueblo de Israel. ¿Y cómo llegaron a este punto? ¿Cuántas veces nos preguntamos cómo hicimos para llegar a este momento del dolor, de la angustia, de la opresión, o del momento que estamos viviendo en nuestras vidas? Muchas veces nos preguntamos cómo llegamos acá, cómo hacemos para llegar a un momento donde podemos estar mostrando que nuestra vida está seca espiritualmente, seca emocionalmente, seca en todos los sentidos de la vida. Entonces aquí es lo que nosotros vamos a ver ahora. ¿Cuándo fue que se secaron? ¿Cuándo fue que eso empezó a suceder? A veces las cosas suceden tan rápidamente que no nos damos cuenta, y en el andar, en el caminar, en el proceder, en algún momento cuando menos queremos acordarnos nos damos cuenta que estamos viviendo un momento de sequía espiritual, de sequía económica, de sequía matrimonial, de sequía familiar, y decimos, ¿qué es lo que pasó? ¿En qué momento sucedió esto? Entonces nosotros tenemos que saber que en algún momento esto empezó a suceder. Yo no sé cuándo sucedió en tu vida, tú no sabes cuándo sucedió en mi vida, pero en algún momento estas cosas sucedieron. Puede ser que haya sucedido en la enfermedad. Claro que muchas veces nos sucede la enfermedad. Hay enfermedades que van prolongando durante mucho tiempo nuestro dolor, nuestro pesar, nuestras situaciones en las cuales nos encontramos, enfermedades que paulatinamente van llevando al crecimiento y al desarrollo, afectando parte de nuestros cuerpos, y esas cosas nos van secando por dentro porque no tenemos ganas tal vez de hacer las cosas como las hacíamos antes. Entonces, sin darnos cuenta, las enfermedades van ocupando el lugar del gozo, de la alegría, el lugar del ejercicio. La enfermedad va ocupando el lugar del desarrollo de nuestro conocimiento o entendimiento sobre las cosas. Empezamos ahora a decir, bueno, no vale la pena, quién sabe si voy a poderlo hacer más adelante, no tengo ganas, no tengo fuerza, no es lo que yo quiero, y empezamos a poner excusas. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que nos está impidiendo llevar a cabo con normalidad lo que antes hacíamos. Esto puede estar secando nuestra vida física. Entonces, al no caminar, al no hacer ejercicio, al no hacer algunas actividades, empieza nuestra musculatura a contraerse, empieza nuestra musculatura a no tener el caudal de flujo que tenía que tener, de esos tendones enriquecidos por el ejercicio, y empezamos a decaer y empezamos a sentir que ya ahora no podemos hacer esto. Yo recuerdo que hace un tiempo estaba hablando con una persona, y esta persona muy activa me decía, mira Marcelo, tuve un problema. Cuando dejé de trabajar, me quedé en mi casa, ya no tuve ninguna actividad, no salía a caminar, no hacía ejercicio, no hacía ni siquiera lo más mínimo, salir aunque sea a dar una vuelta, me encerré en mi casa, me acostaba a dormir, lo único que hacía era levantarme para comer, y viví la vida muy ociosamente dentro de mi casa. Y al continuar un año y pico, empecé a sentir dolores en mis tendones, empecé a sentir dolores en mi cuerpo, y entonces cuando fui al médico, me dijo el médico, te paraste y no hiciste nada después que dejaste de trabajar, y eso es muy malo, porque si vos te detenés no vas a tener el incentivo muscular que necesitas para poder andar, entonces se van a atrofiar tus músculos, tenés que tener cuidado. Entonces esta persona se puso a hacer ejercicio, esta persona empezó a tener actividades, esta persona empezó a caminar y empezó a la normalidad, porque
2 o 3 veces había caído, se sentía débil, no se sentía fuerte y no tenía las fuerzas para continuar. Y eso es lo que estaba provocando el quedarse ociosamente en la casa, y estas manifestaciones ocurren en nuestras vidas. Entonces hay enfermedades mentales, hay enfermedades corporales, hay enfermedades en nuestras vidas que van a traer a nosotros esta situación. Nos empezamos a secar. Y si nos secamos, empezamos a perder el vigor. Y si perdemos el vigor, en algún momento nos vamos a encontrar como si estuviésemos muertos. ¿Cuál fue la otra situación? Es la necesidad, la que puede traer la sequía en nuestras vidas. Entonces muchas personas que están en necesidad por situaciones económicas, laborales, de recursos que no entran, entonces empiezan a pensar cosas como esta, empiezan a decir, bueno, ¿de qué vale la pena? Siempre que hago algo nunca resulta, y cuando resulta llega un momento que me quedo sin nada. Entonces empieza este momento de una manifestación en sus vidas en la cual ellos piensan, no voy a poder salir de esto, no voy a poder cambiar esta situación, y entonces empiezan a secarse en sus vidas. Hace mucho tiempo estábamos con mi esposa en un momento muy crítico económico, y habíamos allí desarrollado una fuente laboral, la cual fue muy crítico cómo terminó por distintas situaciones. La economía nuestra menguó de un 100% a un 20%, y nos quedamos con menos de lo justo y lo necesario. Y entonces, cuando estaba en mi casa tratando de resolver, y ahora qué voy a hacer, mi esposa frente a toda esa situación me alentaba y me decía, mira, hagas lo que hagas, enfrentes lo que enfrentes, vos tenés la capacidad para poder llevar adelante las cosas y no te va a faltar, porque Dios va a estar contigo para poder tener el sustento que necesitamos. Yo creo que vos podés hacer cualquier cosa. Y entonces yo le pedí a Dios que fuera lo que fuera el trabajo que me diera después de haber perdido 2 negocios, que fuera cual fuera el trabajo, yo lo iba a hacer, y me iba a entregar todo lo que sabía y lo que no sabía para poder llevar a cabo en el trabajo el cumplimiento que se necesitaba. Entonces agarré y estuve allí en mi casa, no conseguía trabajo, eran años muy difíciles, años 90 acá en Argentina, una crisis económica tremenda, y entonces allí viene un día un hombre y me dice, mirá, tengo un trabajo para vos. Y le dije, bueno, si tenés un trabajo, yo ando necesitando. Y me dijo, pero es de peón de albañil. Y yo venía de tener 2 negocios de reparto y tener camionetas, y de repente, no es por nada, porque honramos a los albañiles, su trabajo, su esfuerzo, sus capacidades y demás, pero yo nunca había hecho esa clase de trabajos. Y entonces me dice, bueno, es de peón de albañil, si vos querés. Y entonces le dije, sí, quiero, porque yo le había dicho a Dios, por medio de mi esposa, con el aliento que me daba y en un tiempo de oración, que aceptaba cualquier trabajo que Dios me proveyera. Y entonces me proveyó ese trabajo, y fui allí a trabajar al lugar donde se me ocupó, y era una reforma de un hotel muy grande. Y entonces allí empecé a atender a los albañiles. Yo hacía de peón, entraba la arena, entraba la cal, entraba el cemento, entraban los ladrillos. Bueno, los que son peones de albañil o albañiles saben de lo que estoy hablando. Y entonces era un trabajo muy esforzado, y yo era uno de los primeros en entrar y uno de los últimos en salir, y siempre estaba buscando la manera de acomodar las cosas, aunque no había mucho conocimiento en mí, pero sí había muchas ganas de hacer las cosas. Pasado 2 semanas o 3, viene el dueño de la obra o el que dirigía la obra y me dice, Marcelo, tengo que hablar con vos.
Y entonces, bueno, yo digo, bueno, me van a retar, me van a dejar sin trabajo. Ese fue mi pensamiento porque venía de un momento de muchos golpes. Y allí esta persona me dice, quiero que vos seas el encargado de esta obra. Le digo, ¿cómo el encargado de esta obra? Yo no sé hacer nada. Si sabés hacer lo que otros no saben hacer. ¿Y qué es lo que yo sé hacer que otros no saben hacer? Es trabajar. Siempre que vengo te veo trabajando. Y acá más de uno de los que dicen saber trabajar no trabajan. Así que Marcelo, si vos querés, yo te aumento el sueldo. Y él me aumentó el sueldo casi al doble. Y entonces yo no le pude decir que no. Lo único que le pedí, juntámelo a todos. Quiero hablar con ellos y quiero decirle. Y que le digas vos que yo voy a estar encargado de esta obra. Seguí siendo el peón como era, pero ahora controlaba a las personas. Así que les dije esta palabra. Bueno, desde ahora soy el encargado y a mí me pagan para esto. Mientras que ustedes trabajen, yo no voy a decir nada. Pero mientras que ustedes no trabajen, van a tener problemas conmigo y con el dueño de esta obra. Porque yo le voy a pasar a él todos los datos, porque para eso me pagan. Bueno, para algunos seré un buchón, para otros seré un héroe. Pero ¿sabes una cosa? Yo terminé en aquella obra siendo encargado, ganando el doble de lo que había pactado de sueldo. Y terminé bien con todos los empleados que estaban en ese lugar. Y así después hicimos varias obras y estuve siempre como encargado, aunque trabajando como peón estaba encargado. Abría la obra, cerraba la obra y miraba y controlaba que todo estuviese bien y en orden. Entonces esto es lo que te quiero decir. A veces las situaciones que te llevan a vivir en desesperación, en angustia, en dolor, empezar cuando nosotros nos decidimos a hacer lo que podamos, entonces las cosas pueden cambiar. Entonces en la necesidad también podés encontrar la salida a esa situación en la cual te has encontrado. Esto es lo que muchas veces seca, esto es lo que muchas veces oprime, esto es lo que muchas veces nos deja sin aliento de vida. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que saber que Dios las hace para que nosotros podamos crecer. ¿Qué es una crisis? Una crisis es el tiempo o el momento en el cual nosotros no podemos o nos sentimos que no podemos cambiar la situación. Es cuando nos sentimos ya desgastados, rodeados, acabados, nos sentimos sin recurso. Crisis viene de la palabra del latín crisis, o sea que es una palabra del latín, sí, la utilizamos en el castellano, sí. Hay muchas palabras que nosotros utilizamos en el castellano que vienen del latín. Esta es una palabra que viene del latín. ¿Y qué quiere o qué significa esto? Significa un tiempo en el cual nosotros vivimos en esta vida o en esta situación que te encuentras bloqueados, no tenemos salida, nos encontramos rodeados. Esto es la crisis. La crisis es cuando nos sobrepasan los problemas y las dificultades. O sea que una crisis es símbolo de un problema, pero más te quisiera decir de un gran problema. Entonces, la crisis, muchos dicen símbolo de nuevas oportunidades. Gloria a Dios que lo tomes así, pero no todos lo toman así, porque la crisis te muestra que no vas a poder. La crisis te muestra que no tienes la capacidad, que no tienes la fuerza, que no tienes los recursos, que no tienes la salud, que no tienes lo suficiente para poder cambiar la situación. Entonces las crisis traen dolor, las crisis traen angustia, las crisis traen depresión, las crisis muchas veces nos trae sequía espiritual, sequía matrimonial, sequía familiar, sequía económica. Eso es lo que nos traen las crisis. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que saber. Si queremos que esto cambie, tenemos que empezar a creer que Dios puede hacer en medio de tu crisis lo que vos y yo no hemos podido hasta ahora. Entonces esto es algo más de lo que nosotros tenemos que saber. Hay
un soplo de vida en medio de todas estas situaciones que hemos podido hasta ahora ver. ¿Qué es lo que es un soplo de vida? Un soplo de vida es algo que puede cambiar tu lamento en gozo, que puede cambiar la muerte en vida, que puede cambiar tu enfermedad en salud, que puede cambiar tu angustia en alegría. Esto es lo que Dios ha determinado sobre vos y sobre mí hacer. Dios quiere que en este tiempo vos puedas sentir que hay algo que está viniendo o hay algo que está por suceder en tu vida y en mi vida que puede cambiar todas las cosas. Dice la palabra de Dios que estaba Ezequiel viendo el valle de los huesos secos y Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Le dice: Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? Ezequiel dice, respondiendo conforme a la pregunta que Dios le hace: tú lo sabes. O sea, le está diciendo, si tú has permitido que esto llegue hasta este punto, si has permitido que las cosas sucedan como han sucedido, tú puedes tomar la decisión de cambiarlas o dejar que continúen como están. Esto es lo que nosotros sabemos, que Dios ha permitido que pasen cosas en nuestras vidas. Yo no sé por qué acontecen, no quiero aún ni preguntarte, pero tú sí te puedes preguntar a ti mismo, como yo me he preguntado en alguna oportunidad: ¿por qué este momento? ¿Para qué tengo que vivir esta situación? Dios dejó y Dios permitió. Dios mismo entonces se manifestará para que puedas salir del lugar en el cual te encuentras. Cuando vos no ves que las cosas cambien, cuando veas que el río cada día crece más y no lo puedes cruzar, cuando vos veas que la montaña se te hace cada vez más alta, cuando veas los montes cada vez más grandes, cuando los problemas hayan venido y se hayan desarrollado en tu vida, es el momento de donde nosotros debemos de confiar. Hay algo que está por cambiar. Todo lo que estás viviendo, todo lo que está sucediendo en tu vida puede en un momento transformarse y manifestarse en un poder sobrenatural. ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que vas a recibir? Es lo que vos y yo vamos a declarar, porque la manifestación de Dios lleva a cabo la función que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Hemos visto muchas cosas maravillosas, gloriosas, y otras cosas no hemos visto, pero hay algo que nosotros debemos de saber: Dios es el creador de todas las cosas, y cuando formó al hombre de la tierra, dice la palabra de Dios, el hombre estaba sin vida, estaba seco, estaba allí en el huerto. Entonces dice la palabra de Dios que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre, sopló de su espíritu, y dice que el hombre vivió. Esto es lo extraordinario, que un soplo de Dios puede cambiar la muerte en vida, puede traer a tu vida lo que has necesitado durante todo este tiempo, lo que has estado esperando, lo que has estado creyendo, lo que has estado oyendo de parte de Dios, es lo que se va a manifestar si solamente puedes creer. Entonces, sobre tus proyectos habrá soplo de vida, sobre tus proyectos se mostrará la gloria de Dios. Aquellas cosas que estás creyendo y organizando, aquellas cosas que has determinado escribir, aquellas cosas que has determinado desarrollar, son las cosas que se van a hacer.
Hace muchos años, cuando recién nos casamos con mi esposa, allí hice un planito en mi casa y allí en ese planito detallé cómo iba a ser mi casa. Y entonces mi esposa lo miraba de un lado, lo miraba del otro y como no entendía mucho el plano que yo había hecho, decía, ay, es lindo, pero no lo entiendo. Después que pasó el tiempo, fuimos creciendo, desarrollándonos en la vida matrimonial, pero también fuimos construyendo el hogar que habíamos allí proyectado. Y hoy en día aquel dibujo es lo que nosotros tenemos como guía de lo que hoy está formado. Entonces el proyecto que era en aquel momento todavía no había abierto el cimiento, todavía no estaban pegados los ladrillos, todavía no estaban hechos los pisos ni puesto el techo, pero teníamos un proyecto. Si tú tienes un proyecto, tienes aliento de vida. Si tienes un proyecto, tienes el tiempo también por delante para cumplirlo, porque no se acabarán tus días hasta que tus proyectos no se acaben. Por eso los proyectos de vida, los proyectos de familia, los proyectos económicos, los proyectos de vida son las cosas que nosotros no debemos de dejar, tanto espiritualmente como naturalmente. Dios quiere hacer cosas grandes y manifiesta, y si nosotros nos proyectamos en Él, Dios se va a manifestar en todas las cosas que hemos creído. Que es otra de las cosas donde habrá soplo de vida sobre la familia. La familia que parecía que estaba muerta, la familia que parecía que no se interesaba, la familia que no fluía, la familia que no crecía, la familia que no se desarrollaba, tendrá un soplo de vida, porque Dios ama a la familia. Dios quiere hacer cosas extraordinarias y la familia verá la mano de Dios, porque habrá soplo de vida sobre la familia, porque el soplo de vida es lo que traerá la resurrección a todas las cosas que se habían muerto. A veces nosotros decimos, se murió el amor. Otras veces decimos, se murió el compañerismo. Aquí ya no hay más paz, y empezamos a relatar todas las cosas que vemos como muertas. Pero aquellas cosas que tú veías como muertas, ahora tiene una voz de esperanza, y esa voz de esperanza está en Dios, para que vos y yo la podamos poner por obra. Entonces, si tú quieres ver la resurrección de aquellas cosas que se habían muerto en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, empieza a creer en Dios, a confiar en Él y a declarar que Dios una vez más se va a manifestar y habrá soplo de vida y vida eterna. Dice que vos y yo también sobre nuestra vida tenemos que tener un soplo de vida. ¿Cómo es tener un soplo de vida sobre nuestras vidas? Cuando estamos decaídos, depresivos, desanimados, cuando ya no tenemos esperanza ni salida, es allí donde Dios se quiere glorificar. Entonces dar vida a nuestras vidas es su mayor ejemplo y su mayor logro en nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él nos dio vida y vida en abundancia. Este Jesús vino para darnos vida, un nuevo nacimiento, un nuevo tiempo, una nueva esperanza. Nos cambió aquellas cosas que nos oprimían por cosas que nos llevarán a vivir una vida libre de todas las opresiones que teníamos. Por eso, esto es lo que Dios dará sobre nuestras vidas, más vida. Entonces, todo Dios lo puede regenerar. Aquellas cosas que aún te parecían imposibles, Dios las puede regenerar. ¿Qué puede regenerar? Se activa en ti la esperanza. ¿Sabes una cosa? Que la esperanza no es lo mismo que la fe. La esperanza es la manifestación de creer a través del tiempo. La fe es lo que determina el ya y el ahora. La esperanza es lo que determina lo que viene. Lo que estás esperando, lo que estás creyendo, es lo que se va a manifestar a través de los tiempos. Entonces Dios va a regenerar esa esperanza. Lo veía allí el profeta, todos esos huesos muertos. Pero ahora él empezaba a escuchar la voz de Dios y le dice Dios que profetice sobre esos muertos y esos muertos vivirán.
¿Cómo es esto? Dios, antes que todas las cosas fuesen, primero soltó su palabra y todas las cosas se hicieron de la nada. O sea, su palabra fue más que suficiente para crear todo lo que hoy está. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan nos dice que todo fue hecho por Él y para Él. Hablando del verbo, hablando de la palabra, hablando de Jesús. Entonces esta palabra maravillosa y manifiesta dio la creación a todas las cosas que hoy tenemos. Por eso la misma palabra que dio vida, la misma palabra que dio el funcionamiento a todo lo que hoy vemos en la tierra, es la misma palabra que Dios quiere soltar en este tiempo. Por eso hay esperanza. Todo se regenera, se activa esa esperanza en Dios. Se activa la visión. Él había visto nada más que huesos secos. Pero dice la palabra de Dios que cuando Él profetizó, cuando Él lo declaró, entonces el panorama cambió. Empezaron a subirte, primero se unieron todos los huesos, empezaron a subir los tendones sobre esos huesos, empezó a subir la carne sobre esos huesos, empezó a subir, dice la palabra, la piel. Y entonces dice la palabra de Dios que la visión cambió. Entonces ahora ya no veía más huesos, ahora veía personas. Si vos querés que la visión cambie, si vos querés que las cosas que están viendo ahora tomen otro formato y se manifiesten para bien, llegó el momento de levantarte a declarar la palabra, porque muchas veces hemos escuchado palabras como estas: no declares, no profetices, no lo digas, Dios lo va a hacer. Acá dice la palabra de Dios que lo mandó a Ezequiel a profetizar sobre los huesos, a declarar la palabra, y los huesos allí ahora empezaron a cambiar, de pasar a ser huesos extremadamente secos o secos en gran manera, ahora empiezan a tener un cuerpo con una piel, con tendones, con carne. Esto es lo que está generando ahora la vida. Ahora empezó la regeneración de estas cosas. Si quieres ver las cosas cambiadas y regeneradas, tienes que empezar a declararlo con tu boca, porque lo que declares con tu boca lo verás con tus ojos. Entonces se activa la fe. Le dice allí Ezequiel que estaban ahora estos cuerpos, la visión había cambiado. Estaban los cuerpos allí, pero todavía no tenían vida. Entonces le dice que sople, que profetice sobre ellos espíritu. Y entonces Él profetiza el espíritu sobre ellos. ¿Y qué es lo que dice? Lo que le había dicho Dios. Entonces dije como se me había dicho, dice la palabra de Dios: espíritu, sopla de los cuatro vientos y da vida a estas personas. Y allí estas personas, dice la palabra de Dios, que ahora estaban tomando vida. Después que Él profetizó, después que lo declaró, después que Él manifestó lo que había escuchado de Dios, fue cuando las cosas empezaron a suceder. ¿Cuándo crees que las cosas van a suceder en tu vida? Y Dios ya lo va a hacer. Dios dice lo mismo: algún día vos vas a ponerte a hacer las cosas que Él te mande a hacer. ¿Cuántas veces tal vez has escuchado su voz y Dios te ha dicho: confronta, declara, manifiesta, predica, y no lo hemos hecho? Aquí es lo que Dios quiere mostrarte. Dios tiene palabra para que de tu boca salga y se manifieste la vida, y la vida en abundancia. Por eso
Esto es lo que nosotros tenemos que saber. La palabra que da vida es la palabra que proviene de Dios y sale también de la boca de los hombres. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros profetizamos lo que Dios nos ha dicho, entonces disfrutaremos de las manifestaciones gloriosas del cielo que obran cada vez que nosotros lo declaramos. Declara la palabra sobre tu vida, declara la palabra sobre tu hogar, declara la palabra sobre tu matrimonio, declara la palabra sobre tu economía, declara la palabra sobre la enfermedad, declara la palabra sobre la crisis, y entonces verás los resultados de las promesas divinas que Dios ha determinado que sucedan. Entonces te prepararás para cambiar la visión. Ya no verás huesos secos, sino que verás un gran ejército levantarse, un gran ejército en gran manera. La gloria de Dios se manifestará para la conquista. Tal vez estés entre ese ejército, tal vez estés viendo todos los que se están levantando, y si no, empieza a declararlo y ya lo vas a ver con tus ojos, porque lo que declares con tu boca lo vas a ver con tus ojos. Entonces es ahí donde funciona la vida abundante en Cristo Jesús, en medio de la palabra que Dios ha determinado que se haga vida en esta tierra. Que Dios te bendiga, a vos, a tu familia y a todos tus proyectos y tus planes. Y este acontecimiento de sequía espiritual, de sequía familiar, de sequía económica, no nos va a dejar con esa visión, sino que nos vamos a extender, porque vamos a declarar palabra de Dios y vamos a ver lo que Dios ya ha dado. Gracias damos a Dios, que te siga bendiciendo en tu casa y en tu hogar. Amén y amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Creo
lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Has escuchado esta palabra y tal vez has visto o te has visto seco en gran manera. Pero en este tiempo Dios tiene vida y vida en abundancia para aquellos que pueden creer en su Hijo amado Jesucristo y recibirles como Señor y Salvador. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Te preguntarás. Debemos de pedir perdón por nuestros pecados. Debemos de pedir perdón porque en algún momento hemos pecado, en pensamiento, en hechos, en manifestaciones. En algún momento todos pecamos. Vos, yo, todos pecamos en algún momento. Pero Él es fiel y justo, dice la palabra, para perdonarnos. Si quieres hacer esta oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, solamente debes de hacer esta oración. Cierra los ojos conmigo que te voy a ayudar. Amado Jesús, repite conmigo, amado Jesús, gracias te doy, porque creo que tú me perdonas de todos mis pecados y me limpias de todos mis asuntos. Ahora, Señor, abro mi corazón, entra a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque hoy me constituyo como un hijo o como una hija tuya. Amén y amén. Gracias damos a Dios porque creemos que Dios estará en todas estas cosas y comunícate con nosotros, contactanos allí por donde está saliendo en este medio, esto que está escrito allí y así podemos ayudarte en el crecimiento de esta vida en Cristo Jesús. Vamos a estar orando ahora por las necesidades, aquellas cosas que están pasando o pasaron en tu vida. Vamos a estar creyendo que Dios las cambiará, revertirá y traerá la bendición de la sanidad, de los milagros, de la liberación, de la restauración, del poder divino operando en nosotros. Amado Dios, Señor, te damos gracias. Porque este es el tiempo que hemos estado también esperando, donde la manifestación gloriosa de tu gloria opera milagros extraordinarios, poderosos. Padre Dios, trae sanidad, trae milagros sobre las vidas, Señor, de cada hombre, de cada mujer. Que cada persona en este día pueda recibir sanidad sobre su cuerpo, sobre sus órganos, sobre sus huesos, sobre su mente, donde se encuentre la enfermedad. Allí opere la sanidad. Ahora, Padre, declaramos milagros sobre enfermedades, bendito Dios, que los lleve a vivir la crisis, Señor, de tener la salud, Padre amado, complicada. Padre Dios, Señor, te pedimos hoy que todo lo que no puede hacer la ciencia, lo que no puede hacer la medicina, lo que no puede hacer el hombre o la mujer, Padre Dios, tú, Señor, lo operes de manera extraordinaria y gloriosa. Padre, extiende tu mano y allí donde está el cáncer se seque, arranca toda ramificación, todo tumor sea deshecho en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, que tu poder de gloria sanará, bendito Dios, al enfermo, libertará, Padre amado, de toda enfermedad, Señor. Declaramos en el nombre
nombre de Jesús, que todo trabajo de brujería, de hechicería, de maldicientes, de agoreros y hechiceros no podrán contra el hombre y contra la mujer, porque se rompen los pactos, porque se rompe la brujería y la hechicería, y declaramos que no prosperará sobre nuestros cuerpos, ni sobre nuestros hogares, ni sobre nuestras familias. Padre Dios, bendecimos los hogares, bendecimos las familias, que haya comunión, que haya unidad, que haya paz. Padre Dios, que se pueda ver tu obra manifiesta en cada hogar, tu bendición, bendito Dios, operando en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio. Ahora, Padre Dios, te pedimos que la obra de tu Espíritu Santo maravilloso esté corrigiendo lo deficiente, enderezando lo torcido y trayendo vida donde había muerte. Donde estaba la muerte física, donde estaba la muerte espiritual, donde estaba la muerte en su salud, donde estaba la muerte en su matrimonio, donde estaba la muerte en su familia, donde estaba la muerte en su economía. Ahora, muerte ha sido vencida y derrotada, no tienes lugar, no tienes donde manifestarte, porque el poder de Dios traerá vida y vida en abundancia. Ahora vienen los recursos que faltaban, ahora viene la unidad que no había, ahora regresa la paz a los hogares, ahora se manifiesta el amor en la comunión. Declaramos, Dios, la bendición sobre cada hogar y sobre cada familia, que rompe la maldición en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, resurrección y vida para aquellos que estaban secos espiritualmente, los que habían perdido los tiempos de oración, los tiempos de lectura, los tiempos de búsqueda, los tiempos de fe o de manifestaciones espirituales. Ahora declaramos vida y vida abundante. Regresan los tiempos de oración, regresan los tiempos de ayuno, regresan los tiempos ahora de lectura, regresan los tiempos de comunión con Dios. Declaramos, Dios, vida donde había muerte, resurrección y vida viene de parte de Dios. Amén y amén, Señor. Que Dios te siga bendiciendo y nos seguimos encontrando por este canal. Amén, Señor, y amén. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.